En Estados Unidos finalmente regresó a su casa el niño latino de 5 años, quien fue detenido junto a su padre por los agentes del ICE. Una orden judicial dictaminó que ambos fueran dejados en libertad, esto en medio de las enormes protestas que se generaron por este caso y además por el asesinato de 2 ciudadanos en Minnesota. Con su gorro azul y su mochila de Spider-Man, el niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, se convirtió en uno de los símbolos que explican la ola de indignación hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE. El 20 de enero dejó de ver a su familia y a sus compañeros de curso tras ser detenido junto a su padre durante una redada anti-inmigración. Pero el sábado pasado ya pudo regresar a su casa en Minneapolis. Tuve la oportunidad de ver a Liam. Pasamos unos 30 minutos con él y su padre. Y Liam no tenía ninguna emergencia ni ningún problema físico. Pero publiqué una foto de nosotros juntos porque sé que todo el país ha estado preocupado por él. El retorno a su hogar se produjo luego de que un juez federal aceptara una solicitud de emergencia que presentó el abogado de la familia y el sábado ordenó su liberación. La detención había provocado protestas fuera del centro de detención familiar en el que estuvo junto a su padre, en Texas. Necesitamos cambiar las cosas, necesitamos volver a nuestras creencias. Esa es la democracia, de acuerdo a lo que sabemos de Estados Unidos y el mundo. La democracia en nuestro país cayó, todo por un dictador. Yo llamo a Trump un dictador. Para mí, lo es. De acuerdo al abogado de la familia, el padre y su hijo siguieron todos los protocolos correspondientes para solicitar asilo cuando llegaron desde Ecuador en 2024. Una versión que contradice al Departamento de Seguridad Nacional, que sostiene que ambos entraron ilegalmente. Liam y su padre entraron a Estados Unidos en un puerto de entrada a través de una aplicación en el cruce fronterizo de Brownsville. Hicieron todo bien cuando llegaron. Compartieron toda su información con el gobierno y siguieron el proceso. Estaban tratando de obtener seguridad y protección para su familia desde su país de origen, pero ICE no se preocupó por el hecho de que tenían solicitudes pendientes y solo los arrestó. No es la única contradicción. Desde la escuela a la que asistía el niño aseguran que fue detenido cuando regresaba a su casa, justo cuando ya habían arrestado a su padre. Según testigos, también habrían intentado llevarse detenida a su madre. Desde el ICE afirman que el niño fue abandonado mientras su padre escapaba de los agentes. Cuando llegué al lugar para evaluar la situación, esa fue la información que me transmitieron. Si ves los videos que circulan, hay 7 u 8 agentes por todas partes. Deduzco que la madre probablemente tenía miedo de abrir la puerta y escuché en el video al esposo diciéndole que no la abriera. El niño de 5 años no fue arrestado. Su padre era inmigrante ilegal. Y luego, cuando fueron a arrestar a su padre, también inmigrante ilegal, este huyó. Si el argumento es que no se puede arrestar a quienes han violado nuestras leyes por tener hijos, entonces todos los padres tendrán inmunidad absoluta para no ser objeto de las fuerzas del orden. La justicia ya había emitido un dictamen prohibiendo su deportación y la de su padre mientras examinaba su caso. Una detención que exacerbó los cuestionamientos hacia las tácticas migratorias de la administración Trump en Minnesota y en otras zonas de Estados Unidos. Bueno, vamos a revisar noticias internacionales y las repercusiones que también han dejado las nuevas publicaciones vinculadas al caso Epstein. Estamos junto a Carlos Great. Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, ahora resulta singular que después de pocas horas de haber publicado estos millones de documentos, eran más de 3 millones de documentos entre fotos y videos, el Departamento de Justicia finalmente diera por concluida la revisión de todos estos datos, de todos estos antecedentes. No va a haber más publicación, pero tampoco la justicia va a seguir revisando esto porque aparentemente han dicho, de hecho, el propio fiscal Todd, que no hay argumentos para seguir investigando esto como nuevos delitos que pudiesen sumarse. Hay muchísima información, por cierto, tú lo decías, son millones de papeles, millones de documentos, Carlos, y hay de todo, ¿no? Hay algunas cosas que son sencillamente denuncias o llamados que hicieron algunas personas con descripciones sobre cosas que habrían ocurrido, y hay otros elementos que sí son bastante más sólidos, por ejemplo, correos electrónicos del propio Epstein, fotografías, otro tipo de antecedentes que sí son más fundamentados. Exactamente. Ahora, de esos últimos documentos, y que vamos a revisar algunos de ellos, muy pocos tienen relación directa con algún delito de índole sexual. Hay muchos que tienen que ver con conversaciones, con invitaciones a algún tipo de velada, pero que no necesariamente tienen que ver con haber asistido específicamente a esos lugares. Ahora, respecto de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos acaba de hablar hace algunos instantes en la Casa Blanca, después de que el departamento examinara
el Departamento de Justicia algunas conductas sexuales inapropiadas en relación con Epstein y estas fiestas, pero no encontró información creíble, ha dicho el Departamento de Justicia, que mereciera una investigación más a fondo, más allá de todos los antecedentes que hemos conocido. Ha hablado Donald Trump no solo de lo que ocurrió anoche, por ejemplo, en la premiación de los Grammy, donde también lo relacionaron de una otra forma. El presentador ya lo había dicho, que incluso podría eventualmente tomar acciones legales contra el presentador, sino también del por qué se cierra esta investigación, dice. Y todo tiene que ver con una maquinación del Partido Demócrata, es algo que ya le hemos escuchado, pero aquí revisamos esa reacción. La cantidad de tiempo que se está desperdiciando, ya sabes, cuando Epstein estaba vivo, hace como 10 años, a nadie le importaba, pero solo lo estaban haciendo. Y luego, porque Bill Clinton es una parte tan grande de eso, los demócratas lo están impulsando. Y el problema es que resulta ser que son los demócratas los que estuvieron y conspiraron con Epstein. Bueno, ya habíamos escuchado este argumento, claramente era uno de los que en principio había esgrimido Donald Trump precisamente para pedir que no se liberaran estos, para pedir que se liberaran. O sea, él hizo campaña prometiendo la liberación de los archivos y luego, claro, ha hecho todo lo contrario. Además, porque ha quedado claro que uno de los políticos más cercanos a Epstein era precisamente él, tuvieron una larga relación de amistad. Exacto. Ahora, puntualmente, dentro de lo que se ha conocido en estos documentos, ¿qué aparece ahí vinculado a Donald Trump? Lo digo por esa información que estaba circulando en que se hablaba de una violación directamente a una menor de 13 años. Sí, hay un documento, hay una acusación que sostiene que hace 35 años una menor de 13, 14 años habría sido forzada a realizar sexo a Trump durante una fiesta en Nueva Jersey. Y se indica que esa niña también habría sido abusada por Jeffrey Epstein. Este es un archivo, un párrafo que alcanza a aparecer en la página del Departamento de Justicia. Hoy no se encuentra allí, no está de libre publicación, pero hay muchos medios que lograron acreditar la presencia de ese documento. Pero después están los otros mensajes, los correos electrónicos, documentos donde la Casa Blanca dice son todas afirmaciones falsas y que fueron incluso presentadas al FBI antes de las elecciones de 2020. El New York Times utilizó una herramienta de búsqueda, identificó más de 5.000 archivos con referencias a Trump, a su esposa, a Melania, a Mar-a-Lago en Florida, otras palabras, donde precisamente algunas describen interacciones con Trump. Por ejemplo, hay notas manuscritas de una entrevista hecha en septiembre del 2019 que dicen que una víctima, el nombre se tachó de la víctima, recordaba haber sido llevada en un auto verde oscuro rumbo a Mar-a-Lago para reunirse con Donald Trump. Pero no se sabe finalmente si ese encuentro se realizó o no, dentro de muchas otras. Momentos que Trump era presidente en su primer periodo. Exactamente. Pero, por ejemplo, otras personalidades, principalmente del mundo empresarial que están mencionadas, Bill Gates, ahí recién veíamos, ¿no? Un correo. Hay notas escritas por Jeffrey Epstein, dirigidas a Bill Gates en 2013, en las que daba a entender que mantenía algunas relaciones extramatrimoniales. Hay un representante de Bill Gates que calificó estas acusaciones de absurdas, de falsas, pero en algunos de esos correos, Epstein escribió que había ayudado a Bill Gates, por ejemplo, a adquirir medicinas para hacer frente a las consecuencias del sexo con mujeres rusas, eventualmente, y que le habría facilitado incluso citas a Bill Gates con mujeres casadas. Todo esto no es un argumento para eventualmente tildar de delito cualquier tipo de actitud como esta, pero obviamente lo relaciona directamente a una persona que sí estuvo procesada por pederastía, como era el propio Epstein. Muchos mensajes, eso sí, de todas estas personalidades. Vamos a ver algunas otras también. Por ejemplo, en el caso de Richard Branson, la mayoría son mensajes que Epstein les enviaba o les quería enviar en algunos casos a estos empresarios, pero no recibía respuesta alguna. Y esa es la principal defensa de la mayoría de estos empresarios. Claro. Nosotros éramos invitados a veces, a nosotros nos llegaban mensajes, pero nosotros no respondíamos o simplemente no íbamos a estas fiestas. Y si no me equivoco, Carlos, es la misma respuesta que daba Elon Musk hasta hace un tiempo, que él había rechazado invitaciones. La diferencia es que ahora aparece sí un correo donde él pregunta por una de esas fiestas. Exactamente. Hay un correo que aparece donde Epstein y Elon Musk intercambian algunos mensajes, comparan incluso sus agendas a fin de encontrar el tiempo para reunirse, ya sea en Florida o en el Caribe. Hay un mensaje que dice de Elon Musk: si encuentras algo de tiempo, ven a visitarme a mi isla, le dice en el Caribe Epstein a Elon Musk el 25 de septiembre del 2012. Le pide que lleve amigas, o amiga por lo menos una, y hay una respuesta. Suena bien, intentaré ir, le dice Elon Musk, en quizás la única respuesta que hay. Después, con los años, el dueño de Tesla negó haber ido a esta isla,
de manera bastante fehaciente, muy firme en las redes sociales, en publicaciones, donde dice que él intentó hacer que fuese su isla, pero se negó principalmente. Esos son algunos de los argumentos que han entregado Richard Branson, uno de los principales directivos de Google, Sergey Brin también, todos ellos invitados eventualmente a las fiestas, invitados a la isla, algunos mensajes incluso casi persecutorios, dijo el propio Elon Musk en algún momento, pero luego de eso, nada, y ese es el principal argumento que hace que por ahora los empresarios se desmarquen de la figura de Epstein y por otro lado, la Fiscalía haya decidido cerrar por ahora esta investigación. Muy bien. Carlos Grech, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Cambiamos de tema ahora para contarles que